En una entrevista con el programa Con Mávila, conducido por la periodista Mávila Huertas, el congresista de Perú Libre, Guido Bellido, señaló que el presidente Pedro Castillo Terrones ha llegado a un espacio donde regularmente muchas cosas se han venido haciendo por muchos años, ya que regularmente ha habido en la historia injerencias en temas de ascensos y demás. En esa línea, indicó que lo que pasa es que en otros años los presidentes no han tenido un asedio constante de los diferentes sectores. Jamás había pasado que antes que asumiera el presidente ya anunciaran su vacancia, que incluso hasta su toma de poder se siguiera cuestionando el resultado de las elecciones. Asimismo, mencionó que el presidente Castillo ha asumido en su momento bastante complicado y obviamente ha sido diferente al ser una persona que no ha sido bienvenido en un barrio que no le pertenece, pues no tiene el pensamiento regular al que estaban acostumbrados. Ante esas palabras, Mávila le pregunta si los gobiernos anteriores fueron gobiernos que tenían la costumbre de interferir en la lista de los ascensos o donde había listas establecidas, pues era parte del hacer común entre las Fuerzas Armadas, los altos mandos y el poder político de turno. Bellido le contestó, recordando los 10 años del fujimorismo y el papel de las Fuerzas Armadas en los años 90, donde prácticamente eran quienes determinaban las cosas, pero a veces olvidamos que desde la salita del CIN se determinaba toda la política en esos años. Entonces podemos decir que esas cosas se han venido institucionalizando muchas veces. Según Bellido, lo que hay que hacer en la actualidad es tener la fuerza suficiente y poner carácter para sacarlo y evitar este tipo de cosas, además de reglamentar claramente cómo se tienen que hacer esos procesos. Sobre la investigación en la que está implicada el jefe de Estado, Bellido apuntó que no saben a ciencia cierta qué pasó, por lo que esta investigación de las decisiones que ha tomado el presidente esclarecerá lo que sucedió. Sin embargo, eso no tiene nada que ver con la situación a la que encontró Castillo el gobierno, por lo que a partir de eso tienen que plantear cambios profundos que tienen que darse porque eso necesitamos. Asimismo, expresó que definitivamente es necesario esclarecer todos los procedimientos y si no los hay, tendrán que crearlos, porque para juzgar algo se tienen que guiar de una normatividad. Para Bellido, un punto importante es que el presidente se allane a ese tipo de investigaciones, pese a que muchos no lo harían, como en los 10 años de oscurantismo que tuvimos durante el gobierno de Fujimori. Finalmente, aseveró que pareciera que los gobiernos anteriores no han pensado en el país ni en los peruanos. Entonces lo que pasa es que el presidente ha llegado a un espacio donde regularmente muchas cosas se han venido haciendo por muchos años. ¿A qué se refiere con qué cosas se han venido haciendo por muchos años? Regularmente ha habido en la historia injerencias en temas de ascensos, en todo esto. Lo que pasa es que en muchos años no se ha tenido pues un asidio, podríamos decir, de los diferentes sectores ante el presidente. Nunca antes hemos tenido, cuando antes de que asume el presidente ya le anunciaban su vacancia, nunca antes habíamos visto prácticamente hasta el 28 de julio seguían cuestionando los resultados de las elecciones. En realidad lo que tenemos que tener en cuenta es que el presidente Pedro Castillo ha asumido en un momento bastante complicado y obviamente no podía ser diferente al ser el presidente Pedro Castillo Terrones una persona que, como muchos podían decir, no es pues bienvenido en un barrio que no le pertenece supuestamente, porque eso es el pensamiento regular, porque a eso el Perú estaba acostumbrado. Entonces, es decir, usted lo que quiere decir es que los presidentes o los gobiernos que antecedieron al presidente Castillo son gobiernos que tenían la costumbre de interferir en estas listas para los ascensos. Había una interferencia política, dice usted, que estaba de alguna manera ya
establecida y que era parte del hacer común entre las Fuerzas Armadas, los altos mandos y el poder político de turno. Por supuesto, Mávila, recordemos los 10 años del fujimorismo, recordemos el papel de las Fuerzas Armadas en los años 90. Prácticamente ellos eran los que determinaban las cosas. O sea, creo que poca memoria tenemos y a veces olvidamos, ¿no es cierto?, cómo desde la salita del CIN se terminaba absolutamente toda la política económica, la política social. Entonces, no podemos decir que estas cosas se han venido institucionalizando muchas veces. Y lo que hay que hacer es, hay que tener la fuerza suficiente para poder de plano sacar. Hay que poner carácter para evitar este tipo de cosas y reglamentar claramente de cómo tienen que ser estos procedimientos. Entonces, correcto. Lo que ¿Eso qué significa trayéndolo a la actualidad? ¿Que el presidente ha hecho lo mismo que hacían sus predecesores? ¿O que el presidente ha caído por la inexperiencia y la ignorancia, por lo que usted ha llamado, no está en su cancha, en una suerte de situación que desconocía, pero que él creía era normal? Lo que yo en este momento no sabemos a ciencia cierta, y está en proceso obviamente de investigación, el Ministerio Público ya tomó en cuenta, dejemos que siga su curso respecto a las decisiones que ha tomado el presidente, pero eso no implica a nosotros el panorama político de cómo han venido los gobiernos y en qué situación el presidente Pedro Castillo encuentra el gobierno. No vamos a analizar, tenemos que analizar y tenemos que entender, y a partir de ello tenemos que plantear los cambios profundos que se den. Por eso necesitamos definitivamente esclarecer todos esos procedimientos, y si no las tenemos todavía, porque a partir de dónde juzgamos. Para juzgar a una persona si su actuar es correcto o no es lo correcto, hay que dar una normatividad. Entonces, a partir de ello, esta es la normatividad, ¿listo? ¿Cuáles han sido los procedimientos? Y eso vamos a asistir todo el país probablemente a esta situación. Y yo creo que es un punto importante que el presidente de la República se allane a ese tipo de investigaciones, pese a que muchos no lo harían, pese a que hemos tenido infinidad de casos en el país, pese a que, como lo vuelvo a decir, hemos tenido 10 años de oscurantismo en el país con el fujimorismo. O sea, ese es un claro ejemplo. Y eso es nada más, es un solo ejemplo de todos los gobiernos que hemos tenido. En realidad, pareciera que los gobiernos que anteriormente que hemos tenido nunca han pensado en el país, nunca han pensado en los peruanos. Entonces, ¿qué opinas del pronunciamiento del congresista Guido Bellido sobre la investigación al presidente Pedro Castillo? Déjame saberlo aquí en la cajita de los comentarios. Si eres nuevo en este canal, no te olvides darle like, suscribirte y activar la campanita de notificaciones para mantenerte siempre actualizado con noticias nacionales. Hasta la próxima.